Autorizará al árbitro, ajusta el crono, espera lo que correspondiente, marca el comienzo del partido, tocó la pelota el equipo de 4 de mayo, ya está en marcha, ya se juega el partido aquí en el Municipal de la ciudad de Carapeguá, el último compromiso correspondiente a la jornada de hoy, por eso aguantando tranquilo todavía, porque la diferencia suele ser en la parte física, cuando hay choques de equipos de la UFI y de la APF, viene el centro, arriba el golpe de cabeza, le queda otra vez a Maidana, centro largo de Maidana, cabezazo, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Del 4 de mayo de Capivari, el cabezazo de Leo Rodríguez, que se clava en el ángulo, impecable el salto, el centro preciso a la cabeza del central, que termina abriendo el tanteador en 52 de partido. Aquí lo tienen ustedes en la opinión de Federico Pérez. El muy buen cabezazo, ya estábamos alabando las virtudes que estaba mostrando justamente Rodríguez en la saga central. Ahora también aparece en ataque. Y aprovechando la segunda oportunidad que le ofrece también la misma acción desde el córner. Maidana sale a tiempo, hay un jugador que lo termina habilitando. Le va a pegar Medina, tiro libre para el Potro. El centro de Gustavo Medina, arriba pasado el envío. Ganan el juego aéreo Chávez. La pelota queda picando y hay contra. Y hay contra, vamos a ver si se arma la contra. Está muy solo, tendrá que aguantar allí un poquitito Brites. Brites soltó, entregó la pelota para Alarcón. Alarcón viene para el segundo, salió el arquero. ¡Gol! Del 4 de mayo de Capivari, lo hizo Alarcón. Ángel Alarcón eludió al arquero, un autopase para más espectacularidad y la definición debajo del arco. Liquida prácticamente el partido. El 4 de mayo van a quedar muy pocos minutos. Gana el conjunto de San Pedro por 2-0. Elimina al equipo de la categoría intermedia hasta aquí. Una gran acción, en un contragolpe muy bien utilizado allí por Ever Brites. Se lleva la atención en primera instancia. Utiliza allí Ulises González el pie derecho para intentar sacar la pelota. El arquero ya estaba jugado, saliendo de su arco también. Lo engaña el arquero y aprovecha el número 15, el que ingresó para ser el ángel del gol en el equipo del 4 de mayo. Ángel Alarcón anotando el segundo gol. Y me ha encantado el partido que ha hecho el 4 de mayo, serio de comienzo a fin y aprovechando las falencias del rival. Viene el centro, ¡oh! Salva el arquero, gol. ¡Gol! Del Potro carapegüeño. Robinho Derlis Mereles con golpe de cabeza termina metiendo ese testazo en el fondo del pórtico para descontar el partido a falta de 4. Y vamos a tener juego todavía, Fede. Es por el sector donde más ha insistido, el Sportivo Carapeguá, por el sector de Salcedo. Ha enviado muchos centros desde ese lado hasta que por fin aparece Mereles imponiéndose por arriba. Golazo de cabeza de Leonardo Rodríguez para ser la figura de este encuentro. Terminó el partido final del compromiso el 4 de mayo de Capivari. Eliminó al equipo de la categoría intermedia. Segundo equipo de la intermedia que se despide de esta Copa Paraguay. Perdió Carapeguá contra el equipo de San Pedro el 4 de mayo de Capivari. Victoria memorable por la manera también que se terminó dando. Los goles en el segundo tiempo después de un partido que terminó en la primera etapa 0-0.